Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien es además vicepresidenta de la República. Señora ministra, en forma oficial, Naciones Unidas acaba de divulgar un informe durísimo contra la policía y el gobierno de Colombia por el exceso de fuerza por parte de la policía para rechazar manifestaciones, refiriéndose a todos los hechos violentos que hubo en Colombia en enero, en marzo, en abril, en mayo, y atribuyendo, ministra, al exceso de la policía en la muerte de 28 personas. ¿Usted qué opina, ministra? Yamil, lo primero es que nosotros lamentamos la muerte de cualquier colombiano, toda nuestra solidaridad y nuestra expresión de pésame para con las familias de esos colombianos. Lo segundo, Yamil, desafortunadamente cuando hubo esas protestas, lamentablemente también había en ese momento demasiada ansiedad ciudadana, mucho tiempo de confinamiento, tuvimos 15.000 protestas entre abril y junio de este año. Y de esas 15.000 hubo cerca de 1.400, 1.300, donde la policía tuvo que intervenir porque hubo vandalismo, porque destruyeron todo el sistema de transporte público, porque bloquearon las ciudades, porque se murieron niños en las carreteras, porque no dejaron pasar las ambulancias. Cuando intervino la policía, la verdad es que lo estaba haciendo era para devolverle estabilidad, orden a las ciudades, orden al país. Los casos de los muertos los tiene que investigar la Fiscalía. Hemos sido muy exigentes. El presidente de la República ha pedido que se investiguen y que se sancione a cualquiera que sea el responsable. Y la señora Juliet de Rivero, representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha reconocido que ha habido una justicia que está funcionando, que hay una policía que obviamente en condiciones normales está bien haciendo su tarea como corresponde, proteger a los ciudadanos, y reconoce que la justicia sin duda está procediendo para sancionar a cualquiera que sea el responsable, y si son policías, obviamente, porque aquí el mensaje tiene que ser cero tolerancia frente a un abuso policial o frente a una violación de los derechos humanos. Es un momento muy doloroso el que vivió nuestro país. Hoy lo estamos viendo en Europa y la verdad sabemos que es muy difícil enfrentar una situación de esas, porque para la policía mismo también es un desafío muy grande. Pero a ver, señora ministra, mire, además de la denuncia que hace Naciones Unidas en forma oficial sobre la muerte de 28 personas en forma violenta, atribuyendo el asesinato a la policía, también acusa a la policía de haber cometido 16 actos de violación durante esos desórdenes. ¿Qué opina usted sobre esa afirmación? Yamil, la verdad es que esa fue una época tan absolutamente dolorosa que uno todavía no puede entender qué es lo que pasó cabalmente, porque es que hubo casos de violaciones que son totalmente inaceptables. Recordemos el caso también de unas mujeres policías violadas dentro de un CAI, con el salvajismo más absurdo de la vida. Por eso es tan importante el reconocimiento que hace la señora Juliet de Rivero. La justicia colombiana está operando. El fiscal general de la Nación estableció un protocolo especial para que todos los jueces priorizaran la investigación, priorizaran la investigación de estos casos de muertos y de los casos de violaciones durante las protestas ciudadanas que vivió nuestro país en esas 7 semanas. Nosotros esperamos que en el país no se repita nunca un caso tan doloroso. Aquí en Colombia el mensaje del presidente Duque ha sido cero tolerancia con la violación de los derechos humanos y total respaldo a las autoridades judiciales para que investiguen esos casos y los sancionen, sea cual sea el responsable. Señora ministra, ¿qué hacer para garantizar el derecho a la protesta social sin que un acto de rechazo a alguna medida oficial signifique una violación de derechos humanos? Querido Yamil, el derecho a la protesta tiene una condición en todos los tratados internacionales, el Pacto por los Derechos Civiles y las Garantías Sociales. La condición es que se haga protesta
pacífica. Jamás puede haber una protesta pacífica cuando hay vandalismo, cuando salen a destruir el transporte público, cuando vemos la cantidad de atrocidades que pasaron acá con los de la primera línea en distintos lugares del país. Entonces, por esa razón, acá la garantía de los derechos humanos tiene que ser permanente, pero también la actuación de la policía tiene que ser determinante para restablecer el orden cuando haya violencia y cuando haya vandalismo. Tuvimos 15.000 protestas en 7 semanas. La intervención de la policía se dio solamente en cerca de 1.300 casos. Es decir, que este país sí garantiza que en más de 13.000 y pico de protestas o 12.800 protestas no hubo ningún policía interviniendo, ni frenando, ni limitando ese derecho ciudadano a la protesta. Pero a los ciudadanos colombianos decirles, tenemos siempre que poder expresar nuestro rechazo con civilidad, con respeto, con tolerancia, sin violencia, porque es que este tipo de desmanes siempre tienen consecuencias muy dolorosas. Y hoy tenemos familias en Colombia que lloran la ausencia de un ser querido en esta Navidad porque lo que ocurrió fue totalmente inaceptable. Y hay muchos muertos que no son atribuibles a la policía. Por eso es tan importante que las autoridades judiciales concluyan rápido las investigaciones y se determine cuántos son los que se pueden atribuir a la policía y quiénes son los responsables de otros casos. Señora ministra, mi pregunta final. Usted no lamenta en este momento, claro que regresar al pasado y corregir lo que ya ocurrió es imposible, pero usted no lamenta la decisión que tomó de retirar su aspiración presidencial, visto desde el punto de vista de hoy, cuando ninguno de los candidatos asegura la continuidad del uribismo en el poder. La verdad, Yamil, yo realmente estaba en el mes de mayo dispuesta a retirarme. Sí, acariciaba la posibilidad de ser candidata y llegar a la presidencia, pues había encuestas que mostraban claramente que tenía la mejor opción entre la centroderecha, porque no se trata del uribismo. Yo hago parte de esa centroderecha, donde está el Partido Conservador, donde hay muchos sectores de la política, también obviamente el centro democrático, pero era un momento muy difícil del país con todas esas protestas. Uno no se puede bajar del barco cuando el barco está pasando por un temporal donde hay riesgo. De tal manera que para mí era más importante en ese momento acompañar al presidente responsablemente. Para eso me eligieron los colombianos, para acompañarlo, y por esa razón pues mi aspiración a la campaña presidencial pasó a un segundo lugar. Lo acompañé en un momento crítico de Colombia. Hoy por fortuna el país se estabilizó, hoy por fortuna estamos creciendo la economía, hoy por fortuna la gente tiene mucha más confianza en el futuro, de tal manera que bueno, pues ya no se pudo ser candidata y espero que algún candidato que de verdad quiera a Colombia, que de verdad quiera gobernar para el bien de todos los colombianos, que llegue sin odio, que llegue a ser un gobierno para progresar, para desarrollar, para generar empleos, para estimular la inversión, que apoye el desarrollo empresarial de tantos colombianos, de tantas mujeres. Ojalá sea la persona que llegue a la presidencia, una persona que tenga el alma limpia de cualquier rencor, de odios, y que sepa sobre todo gobernar bien, cerrando brechas, cerrando resquemores, cerrando tantas polarizaciones que no le han hecho ningún bien a nuestro país. Señora doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República y canciller, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por las decisiones que ha tomado con respecto fundamentalmente a la navegación del río, el programa de anoche, y hombre, al buen futuro político que todos deseamos para la nación. Muchas gracias, Yamil. Gracias por este espacio y por esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo a toda la audiencia y por supuesto a usted también, Yamil. A usted, ministra querida, muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar, por supuesto, aquí en Noticentro 1 CM.